Le agradezco al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, que se haya tomado el trabajo de venir hasta aquí, porque esto surgió a última hora, para descifrar exactamente qué es lo que está pasando. Y mi primera pregunta sería, ¿qué va a recomendarle usted a sus clientes a partir de hoy que entraron con parol? Depende de cuándo entraron y la nacionalidad. En el caso cubano, que tengan su ajuste cubano pendiente. En el caso venezolano, que se registren para TPS si entraron antes del 30 de julio de 2023, que de hecho acaban de anunciar una extensión del TPS de 18 meses hasta octubre del 26. En el caso haitiano, que hayan entrado antes de junio del 24, TPS. En el caso nicaragüense es un poco más complicado porque en realidad no hay un TPS que abarcaría a quien haya entrado con un parol humanitario. Entonces hay que analizar a ver si ya presentaron asilo, si tienen argumento para asilo, si tienen caso de asilo y tratar de presentar un asilo en el caso de que califiquen. ¿Hay que alarmarse? Sí, esto es serio y es técnico y vale la pena destacar el tecnicismo. Lo que pasa es que bajo el Código de Inmigración, si eres un extranjero solicitando entrada en un puerto de entrada, lo llaman arriving alien. Un arriving alien es una persona que está sujeta a una deportación expedita. O sea, un extranjero arribando. Arribando, correcto. Y si te inspeccionaron, ¿tiene o no tiene diferencia? Sí, hay dos formas. La inspección con admisión o haber entrado bajo parol. Muchas de estas personas entraron bajo parol. El parol no es una admisión. El parol es una libertad condicional en lo que se determina. ¿Ah, sí? Sí. ¿No es mejor el parol? Para el cubano es beneficioso por la ley de ajuste cubano. En general es positivo, pero un parol legalmente para efectos de inmigración no es una admisión hasta como por ejemplo en el caso cubano, que te conceden la residencia por ajuste cubano, que en ese momento lo admiten y lo admiten retroactivo a la fecha del parol. Pero la realidad es que un parol por sí solo no es una admisión al país. A ver, vamos a diferenciar. Los cubanos que entraron por vuelo directo en todo este plan, cuyo objetivo era frenar el éxodo que venía por la frontera. Después analizaremos lo de la frontera. Llegaron con todos sus documentos, parol, recibidos en el aeropuerto, bombos y platillos, etcétera, todo lo que vimos, ¿no? Así es. Esas personas están... porque lo que yo leo aquí es que un oficial de inmigración tiene una potestad ahora casi como un juez. En teoría le pueden revocar el parol. Son extranjeros solicitando admisión en un puerto de entrada, están sujetos a la deportación expedita y en teoría pudiera suceder. No es mi expectativa y sobre todo para el cubano que ya está con el trámite del ajuste cubano pendiente. Pero la realidad porque todos esos que entraron por parol al año y el día van a calificar para ajuste cubano. Sí, porque es la idea. Yo recuerdo aquí cuando algunos políticos que lamentablemente ahí coincidían con Cuba de acabar con la ley de ajuste cubano, eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Porque todo el plan de las visas migratorias, el adelanto de las visas de los hermanos, está montado sobre la ley de ajuste cubano. Si tú traes a toda esta gente y quitas la ley de ajuste cubano, no tienen cómo regularizarse en los Estados Unidos. Entonces, si a uno que entró por el aeropuerto normal, ¿no?, lo llama inmigración, yo sé que eso no es una recomendación, a lo mejor usted le recomienda así bajito, ¿va o no va? No, hay que ir, porque si no vas, eres un fugitivo. ¿Así? Lo que hay que ir preparado. Lo que hay que ir preparado. En el caso ¿preparado qué? ¿Con el cepillo de dientes y la...? No. Preparado con el argumento legal de que yo tengo mi ajuste cubano pendiente. Muchos de esos cubanos pidieron asilo también. Tengo un trámite pendiente. He sido una persona de buena conducta moral. Yo no tengo antecedentes penales. ¿Tú crees penal. que eso importe ahora? Cuando hacen medidas generales, ¿esas cosas importan? Sí. Yo no le he dado motivo a Inmigración y Control de Aduanas de revocar mi parol porque mi conducta ha sido apropiada en este país. Yo creo que para revocar un parol, la persona tendría que tener una conducta inadecuada o inapropiada en el país. Ahora, no se espera que a esas personas que entraron por el aeropuerto normal, en este plan, con bombo, lo llamen, ¿no? ¿Tú conoces a alguno que lo han llamado? No, esto acaba de surgir anoche, pero... No, pero antes, anteriormente no, porque en realidad son personas que están con una estadía... Están con una estadía legal en lo que traten de buscar otra vía de poder permanecer en el país, asumiendo de que vayan a permanecer en el país. Algunas de estas personas van a regresar a sus países porque determinaron de que iban a regresar a sus países porque el permiso era de 2 años nada más. La gran mayoría, por supuesto, se quieren quedar y hay
hay mecanismos para que se puedan quedar con ajuste cubano, TPS, tal vez asilo, tal vez le hayan hecho una reclamación familiar. Por eso depende de la nacionalidad, la fecha de entrada y las circunstancias de cada cual. Bien, esos son los que vinieron por avión, los que obtuvieron el parol en la frontera. ¿Es igual? Es igual porque es el mismo mecanismo de deportación expedita como extranjero solicitando entrada en un puerto de entrada. El parol es revocable y si le revocan el parol y ya no tienen una estadía autorizada por inmigración y llevan menos de 2 años en el país, en teoría pueden estar sujetos a una deportación expedita. ¿Y los de la I-220A famosa? La de la I-220A no le pueden revocar nada porque no le dieron parol. Sin embargo, si tienen menos de 2 años en el país... O sea que esto no incluye a los de la I-220A, no tiene nada que ver. Por lo general no, pero si es una persona que lleva menos de 2 años en el país, bajo el Código de Inmigración, es una persona que es sujeta a deportación expedita. ¿Y por qué si lleva más de 1 año y 1 día no has realizado los trámites para la ley de ajuste? Con la I-220A es más complicado. No, yo digo los del parol. Lo del parol lo deben de haber hecho. El que lleva... O sea que se durmió está en un problema. No, puede presentar todavía, y sobre todo si todavía se encuentra dentro de la estadía autorizada de los 2 años. O sea, puedes presentar a partir del año y el día. Si te demoras un poco, no debe de ser un problema siempre y cuando presentes, pero sí es importante presentar si calificas porque ya estás en una situación donde corres peligro que te puedan revocar el parol y firmarte una deportación expedita. Ok, la congresista María Elvira Salazar, antes de regresar de Washington a Miami, dice que le envió una carta a la administración pidiéndole, bueno, proteger a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los cubanos, supongo que a los haitianos, todos los de este sistema de parol. Veamos. Terminando de trabajar en Washington, pronto de regreso a Miami, le he mandado antes de irme de esta ciudad una carta a Homeland Security pidiéndole que todo aquel cubano que entró bajo la visa de las 30,000 visas el año pasado, que le permita quedarse en los Estados Unidos y terminar el proceso de asilo y acogerse a la ley de ajuste cubano. Eso es para los cubanos. Y para los venezolanos, todo venezolano que pidió asilo político que le permita terminar su proceso y que no estén sujetos a deportación. Esa es mi petición a nuestro presidente a través de Homeland Security. Estoy segura que van a prestar atención. Bien, pues esperemos que así sea. El sombrero de Melania está marcando moda, ¿no? Qué bien. No, es que hay frío en Washington. Sí, sí. A ver si viene aquí la congresista para hablar más sobre este tema. Entonces, resumiendo, los niveles de 1 a 10 de preocupación. 8. Sí. 8, es serio, porque es implementar este mecanismo de la deportación expedita y lo preocupante de eso es que se brincan el proceso de corte de inmigración. Y eso es lo que nos asusta porque le revocan el parol, el Código de Inmigración autoriza esta deportación expedita y de pronto estas personas pudieran estar enfrentando una deportación expedita. Yo creo que esto va a ser retado a nivel de Corte Federal porque... Pero había sido retado anteriormente en el sentido contrario, ¿no? Sí, y sobrevivió el reto legal que enfrentó anteriormente cuando la administración de Biden. Pero el hecho de que lo quieran revocar de esta manera, sin pasar por un proceso de reglamentación... ¿Y quién lo va a revocar? Porque en el caso, por ejemplo, de las deportaciones a otros grupos de inmigrantes, pues hay grupos en defensa de los inmigrantes, etc. Pero yo no veo grupos de defensa de inmigrantes de los cubanos, por ejemplo. Es como si no merecieran... Pero a lo que me refiero, ¿no? Mira, yo creo que están dentro de su potestad de cancelar el programa. Lo cancelaron el primer día. Lo que sí objeto es que cancelen el beneficio para el que ya haya entrado porque no estás de acuerdo con la legalidad del programa anterior. Porque eso es una expectativa asentada en estas personas que pudieron haber entraron con patrocinador. Estoy de acuerdo que el parol, si hay una conducta inadecuada, inapropiada y le quieren revocar el parol porque cometiste un delito penal, válido. Pero quitárselo a todo el mundo categóricamente porque no estás de acuerdo con la legalidad del programa anterior es lo que yo creo que sería una medida arbitraria y caprichosa demandada en Corte Federal. Los más perjudicados van a ser los nicaragüenses. En el segundo orden, los haitianos. Sí, o los venezolanos. Esto abarca hasta los afganos, los ucranianos también. Los ucranianos, ajá. O sea, que esto estamos hablando de aproximadamente 1.4 millones de personas y realmente, vuelvo y repito, si hay una justificación para revocarle el parol a alguien, pues... Pero bueno, los cubanos que entraron con parol, por ejemplo, no tienen ahora por qué
estar asustados, no van a tocarle la puerta, ¿no? No, y sobre todo si tienen su ajuste cubano pendiente. Así que en realidad creo que es que una no se duerman herramienta, con los papeles, que no lo dejen para mañana. Exacto, es una herramienta que tiene inmigración para iniciar deportaciones expeditas, pero no necesariamente lo van a aplicar en todos los casos, y yo sí creo que es el momento de estar seguro que está en la mejor condición posible inmigratoria antes de que le pueda tocar un encuentro con ICE donde le quieran revocar el parol. Y además, Cuba tiene dos posibilidades. Acepta o no de vuelta, hasta ahora lo está aceptando porque era parte del trato, pero al romperse el trato, yo creo que los va a seguir aceptando, porque la otra vez con Trump, aunque Trump cerró la frontera, Cuba por alguna razón, siempre va a ser razón política la de Cuba, no humanitaria. Sí. Muchísimas gracias, doctor, y continuaremos. Tenemos que hablarlo del derecho a ciudadanía por nacimiento, que va a pasar en los tribunales. A ver, mi primera pregunta es, ¿qué opinión tienen de que se haya eliminado este programa de parol? Pienso que es un primer paso de muchos que creo que vienen. O sea, el presidente corrió en una plataforma muy fuerte contra la inmigración. Para mí, él dijo que iba a hacer muchas de las cosas que está haciendo y ha dicho repetidamente que de la manera que él ganó, la gente lo pusieron ahí para hacer lo que él dijo que iba a hacer. Y pues lo vamos a ver poquito a poco. Yo siempre pensé, especialmente en una comunidad como Miami-Dade County, que tuvo el presidente tuvo muchísimo apoyo en este condado. Siempre lo he visto como medio raro que muchas veces la gente vota de una manera que parece que es contra los intereses de ellos mismos. Y pienso que eso muchos van a sentirse de esa manera eventualmente. Pero mi esperanza del presidente es que él va a ser bien agresivo con el tema de inmigración, y muchas de los programas y de las leyes que existían anteriormente que los abogados usaban para permitir que la gente pudieran o quedarse, o encontrar la manera de quedarse, debemos de esperar que van a deshacer de esas leyes. Bueno, las personas que votan, por supuesto, no son personas que están en estos programas porque ellos no son ciudadanos americanos. Los que votan son ciudadanos americanos. Según el reporte que yo vi iniciar esta tarde, dice que los oficiales de inmigración van a tener discreción. O sea, esto no es una orden del gobierno federal diciendo saca a todo el mundo y deporta a todo el mundo. Oímos del doctor ahora que cada persona tiene que estar preparado para su cita, tiene que tener sus papeles, conocer sus derechos, que los cubanos en realidad no tienen razón de preocuparse, que están en una situación más complicada, los nicaragüenses y hasta cierto punto, claro, los haitianos y los venezolanos. Esto termina en las cortes, sin duda. Esto no se decide ahora por una orden ejecutiva. Esto va a ir a las cortes ante los jueces. Pero si cada medida migratoria del presidente termina en las cortes, no va a poder cumplir con su palabra. Bueno, primero nosotros tenemos un sistema en este país, ¿no?, de controles, ¿no?, y equilibrios, lo que llaman checks and balances. Empezando por ahí. Y las órdenes ejecutivas no son absolutas. Las órdenes ejecutivas también pueden ser llevadas. Lo único absoluto que tiene un presidente es el poder del perdón. Eso sí. Una de mis preocupaciones de esta administración, justo hablando del sistema de chequeo y balance, que fue uno de los compromisos más fundamental de la Constitución de los Estados Unidos, el concepto de separar las diferentes ramas para cada uno chequear uno al otro. Pero desafortunadamente en los últimos años lo que hemos visto es que cada cámara está controlado, parece. Ese chequeo y balance para mí no existe tan profundamente como existía anteriormente. O sea, la Corte Suprema ya se ha visto las cosas que han hecho en los últimos años que tiran mucho más conservador. Las cámaras, las dos, están controladas por los conservadores y la rama ejecutiva es conservadora también. Y pues, o sea, para mí el sistema de chequeo y balances trabaja mientras y cuando cada rama trabaja independiente, pero para mí hay demasiada colaboración con la Corte Suprema, por ejemplo, y el sistema judicial, y la Corte Suprema y la rama ejecutiva. Para hablar bien simple, hoy en día se ve los jueces de la Corte Suprema yendo a eventos y compartiendo mucho más, por ejemplo, con el presidente o con los políticos, yo creo que anteriormente.
o sea, para mí lo que tenemos que tener cuidado es que ese concepto de chequeo y balances, que no lo comprometemos solamente por la idea de tener algo diferente, de cambiar el sistema, cambiar el establecimiento, porque la realidad es que la Constitución, eso es lo que quiere decir el establishment, la Constitución y cómo hemos manejado. Ahora, usted como abogada, una orden ejecutiva es un decreto, ¿no? O sea, en español se dice, porque siempre se decía, no, gobernó por decreto, es decretar leyes. No, pero es sujeto a las Cortes federales, como no. Y lo que estamos viendo aquí, hay tres ramas: la ejecutiva, que es presidente Trump, el Congreso, que sabemos que es la Cámara Baja, y el Senado, y están las Cortes. Pero no solamente está la Corte Suprema, están las Cortes federales también. Por ejemplo, si hablamos de controles y equilibrios, vimos que ayer, creo que fue ayer, un juez en Seattle, Washington, le bloqueó una orden ejecutiva del presidente Trump por 14 días, ¿no? Que es el derecho a la ciudadanía si has nacido aquí en los Estados Unidos. Eso va a terminar en la Corte Suprema. Pero antes de la Corte Suprema, eso no va directo a la Corte Suprema, tiene que atravesar las Cortes federales y Cortes de apelación federal. Mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, no pasa nada. No se puede. Depende de la decisión del juez, pero normalmente cuando algo se hace reverso, lo frenan por ese momento hasta que el asunto se puede terminar. ¿Pero qué pasa después de los 14 días? No, ahora te digo, la orden ejecutiva esta no está supuesto a entrar en vigor hasta el 19 de febrero. Por lo tanto, no ha pasado nada todavía. Y no es retroactiva. O sea, los que han nacido aquí, aunque los padres no tienen estatus legal, son ciudadanos y eso no es retroactivo. Eso no va a cambiar. Lo que cambia es, o sea, no va para atrás. Bueno, pero generalmente no hay leyes retroactivas, ¿no? Sí, cómo no. Sí, ¿Puedes poner una puedes ley? pasar una ley y hacerlo. Sí, y decir que cometió el delito. Si hubiera hecho esa ley retroactiva, tremendo delito. No, tú puedes ahora decir, es delito llevar camisa roja. Entonces, todo el que llevó camisa roja antes de que se hiciera ley no puede ir preso. O sea, eso es un ejemplo medio que no es razonable. Pero te digo, tú no puedes totalmente puedes hacer las cosas retroactivas. Déjame darte un ejemplo. Hay una orden ejecutiva que ya se firmó esta semana que es retroactiva, que es la de los soldados que rehusaron tomar la vacuna de COVID. Pero es a favor. Claro. Una orden retroactiva a favor sí, pero en contra del pago. El pago que no le dieron, ahora lo tienen que pagar. Sí, pero tú no puedes meter preso a alguien por algo que hizo hace 2 años cuando no era delito. En ninguna legislación eso existe. Porque el concepto de due process, cada uno tiene un concepto muy básico en la ley, es lo que le dicen due process, derecho de notificación y de oportunidad de que te oigan. Y bueno, y si van hacia atrás tanto tiempo, ya se desapareció la evidencia que pudieras haber usado para evidencia, pero que no era delito cuando lo hiciste. Exacto, hay ciertas cosas. En ese ejemplo no trabaja, pero la idea que una ley puede ser retroactiva, totalmente. Claro, el concepto es a favor. Entonces, esto no entra en vigor hasta el 19 de febrero. Después de los 14 días, puede el juez poner lo que le llaman un preliminary injunction, o sea, un parón preliminar, ¿no? Y entonces se va a discutir en las cortes, etcétera, etcétera. Pero ese bloqueo que puso solamente son por 14 días en las cortes federales. Ok. Hoy Trump habló